que hemos estado estudiando el día jueves? ¿Ah? La iglesia y su doctrina. Hemos visto varios temas. Y en esta noche vamos a mirar la doctrina del cielo. Oiga, la doctrina del cielo. Dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Este texto habla acerca de su manifestación en carne. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y como espíritu no tiene pies. Pero cuando Él se manifestara en carne, entonces sí tendría pies. Es decir, lo mismo que vio Jacob cuando venía de sus travesuras y llegó a un cierto lugar, tomó una piedra y la ungió, durmió allí y entonces tuvo la revelación de la escalera. En esa revelación nosotros vemos la manifestación de Dios en carne, porque la parte superior de la escalera tocaba el cielo y la parte inferior tocaba la tierra. Luego, cuando Cristo vino, Él interpretó ese sueño realmente una gran realidad. Así que Dios es supremamente grande. Oiga, pero muy, muy grande. Mire, es tan grande que se sienta en el cielo y los pies tocan la tierra. Mire cómo es de grande. Bien. Entonces, su manera de introducción, al hablar del cielo como tema general, conviene examinar que la Biblia emplea el término en varias maneras. San Mateo 25, verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, no al novio. Y se refiere al reino de Dios en la tierra. San Mateo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando su reino sea establecido, la voluntad de Dios será hecha en la tierra como se hace en el cielo. Y ese reino se refiere al reino mesiánico que Cristo vino a ofrecer en su primera venida, pero fue rechazado, pero será establecido en su segunda venida. Cuando algunos hermanos leen ese texto acerca del reino y que Él fue rechazado en su primera venida, dicen: gracias a Dios que los hebreos lo rechazaron. Y una vez se oye de aquí predicando, porque si no lo hubieran rechazado, si lo hubieran recibido, el Señor habría establecido su reino y los gentiles no nos hubiéramos salvado. ¿Usted cree que eso es cierto? Eso no es verdad. Sin embargo, algunos lo creen. ¿Por qué no es verdad? Porque la salvación de los gentiles ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 12 dice: en tu simiente serán benditas todas
las familias de la tierra, no una parte, todas las familias serían benditas en la simiente de Abraham, y esa simiente está hablando del Señor Jesús. Segundo, los lugares celestiales, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se refiere a la condición o estado que el creyente goza con Cristo. Número 3. La palabra cielo es un término que en sentido general denota la morada de Dios y sus redimidos que estarán con el Señor y lo estarán para siempre. No por un tiempo definido, sino para siempre. Número 4. Se debe identificar con los 3 cielos distintos del primero en la atmósfera que está alrededor de la tierra, donde se mantienen las aves y las nubes del cielo. Segundo, se refiere al espacio que ocupan los astros y estrellas, que es también la morada de los ángeles. Los ángeles no están en el cielo donde está mi Cristo. Se cree que allí era donde estaba el ángel más bello, porque él quería subir al cielo donde estaba Dios. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Así que el ángel más bello no estaba en el cielo donde está Cristo, estaba en el segundo cielo. Bueno, Isaías 65:17, porque mire, el tercer cielo se refiere a los dominios celestiales donde reina la gloria incomprensible, y aún este mismo cielo, asimismo la tierra y todas sus partes componentes serán reemplazadas por un cielo nuevo de excelente gloria. Dice Isaías 65:17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Pero cuando hablamos del cielo, los incrédulos, oiga, dicen, pero ¿quién ha ido al cielo? ¿Quién ha regresado para que nos dé un testimonio digno de confianza tocante al cielo? Muchos no creen en esto, pero tenemos 3 testigos que cada uno son capaces de expresar conocimientos propios concernientes al cielo. 3 testigos. Estos 3 testigos son, primero, Cristo. Él es quien salió del cielo. San Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Oiga, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. En nuestra Biblia
dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. A nosotros nos suena bueno eso, pero resulta que no es verdad, no es cierto. Es decir, la última parte que dice el Hijo del Hombre que está en el cielo es una interpolación, o sea, algo que fue añadido por el escritor. No fue inspirado. ¿Cómo lo sabemos? Que en el griego no se encuentra esa parte, sino nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, punto. Lo otro no lo dice. ¿Por qué? A nosotros nos suena bonito, pero no es tan bonito porque no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero Cristo como hombre estaba limitado. No podía estar aquí y estar en el cielo, porque está hablando del Hijo del Hombre. Si dijera el Hijo de Dios, sería otra cosa. Podría estar aquí y arriba, pero dice el Hijo del Hombre, y Cristo en su humanidad estaba limitado. Dice el capítulo 6, verso 38, nos dice a qué fue que Cristo descendió. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nadie, oiga, nadie más, o sea, nadie habló más del cielo que el Señor Jesús. Así que si Él habla del cielo hay que creerle, que existe un cielo donde Él está. Mire, antes de su muerte nos dijo que Él se iba a preparar un lugar para nosotros. San Juan 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un grupo que dice que solamente la salvación es para 140,000. Nadie más. Pero aquí el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas. No solo 144,000, sino muchas moradas hay. Hay lugar para todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. Hay lugar. El segundo testigo es el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En esta escritura el apóstol relata una experiencia que experimentó en su vida. Dice, hace 14 años. Y él dice, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo. Durante esa experiencia, él fue arrebatado al paraíso, que es el tercer cielo. Cuando dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, se refiere a la experiencia que tuvo en Listra, donde fue apedreado. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera. Oiga, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Les pregunto, dice que pensando que estaba muerto, ¿Pablo estaba muerto o estaba vivo? A ver, ninguno se arriesga. Ahí dice pensando que estaba muerto. La pregunta es, ¿estaba muerto? O sea, ¿murió o estaba vivo? Estaba vivo. Bueno, resulta que Pablo sí murió. Pablo sí murió. ¿Cómo lo sabemos? Mire, lo sabemos porque el martirio por apedreamiento era una forma común de ejecutar entre los judíos, y bajo ciertas condiciones fue ordenado por Dios. Fue Dios el que ordenó acerca del apedreamiento. Deuteronomios 13:10. Y allí vemos, según la Biblia, que Pablo sí murió. Dice, hablando acerca de un falso profeta, le apedrearán hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, que todo el que apedreaban moría. Porque aquí dice que lo apedreaban hasta que muriera. Es la evidencia de que el apóstol sí murió, y como todo creyente entró en la presencia del Señor. Lo apedrearás hasta que muera. Así que ese texto nos dice que Pablo fue apedreado y Pablo murió. Eso es lo que dice aquí. Bueno, entonces fue a la presencia de Dios y allí vio y escuchó cosas muy lindas. Pero se le solicitó regresar a la tierra y continuar con su ministerio terrenal, y se operó un milagro muy grande. Mire, en Pablo se operó un milagro muy grande. Primero, el milagro de la resurrección. Segundo, el milagro de la sanidad. Porque se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para él. ¿Usted cree que cómo quedaría? Apedreado y murió, ¿cómo estaría? Así que Dios lo resucitó y lo sanó, porque al otro día pudo seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Hermanos, algo maravilloso. Dice el verso 20 del capítulo 14, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y como cosa extraña, le fue prohibido al apóstol relatar lo que vio y oyó en el cielo. Después de esa experiencia de entrar al cielo, mire lo que dice 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor,
porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y él dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. No se refiere que estaba aquí, porque Cristo estaba allí. Porque él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero cuando dice y estar con Cristo es muchísimo mejor, se refiere cuando estemos con Él en su gloria. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esas son palabras de un testigo en experiencia. El otro testigo fue el apóstol Juan. El apóstol Juan recibió una cita divina para entrar al cielo y ver y oír todo lo que la iglesia verá y oirá cuando sea trasladada al cielo. Porque Juan representa a la iglesia que será trasladada. Bueno, Apocalipsis 4. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mire, y lo que Juan descubrió incluye todos los eventos que tendrán lugar en la gran tribulación y también las bodas del Cordero, los juicios de Dios y el día del Señor y el estado eterno. Juan recibió la visión con el mandamiento específico de que escribiera estas revelaciones para animar a los santos. Revelación dice 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. De maneras que también Juan vino a ser un testigo de la experiencia respecto al cielo y a la luz del testimonio de Cristo, de Pablo y de Juan. No podía decirse con verdad que nadie ha regresado del cielo para aclararnos la verdad tocante al lugar celestial. Así que tenemos 3 testigos. Y la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Que existe un cielo es una gran verdad. Que allí es el trono de Dios es una gran verdad. Que la iglesia estará allí con Cristo es una gran verdad. Bendito su nombre. Pero el hecho de que a Pablo se le prohibió declarar lo que vio y oyó,
Pero a Juan se le dio el mandamiento de publicar la revelación que recibió. Mire bien, a Pablo se le prohíbe, no vaya a decir nada. Pero a Juan le dice que envíe una carta a las 7 iglesias. Que todas las iglesias sepan realmente lo que Juan vio y escuchó. Bien, ¿qué significa? Significa, mire bien, al uno se le dice que no diga nada. Y al otro se le dice que sí diga, que publique. Significa que son dos experiencias muy diferentes. La experiencia de Pablo es la experiencia del creyente que pasa a estar con Cristo por muerte, mientras que la experiencia del apóstol Juan representa toda la iglesia en el arrebatamiento más allá. Pero, por eso la segunda revelación podía publicarse para animación de los santos, cuando dijo Pablo, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí se da cuenta? Bueno, pero la primera era necesario mantenerla como un secreto para evitar la tentación de dejar este mundo de pruebas, infligiéndose uno mismo la muerte. Al pensar que hay tantas cosas lindas, tantas cosas bellas, algunos intentarían quitarse la vida para escapar del sufrimiento y estar allí con el Señor, que es muchísimo mejor. El estado futuro de los redimidos claramente se afirma que el cielo es mejor que la tierra. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es en el cielo donde el Hijo de Dios será conformado a la imagen de Cristo. Es allá, aquí no. Romanos 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que creen que son dos, entonces ellos dicen que en el cielo Jesucristo será nuestro hermano mayor, no el Padre, sino el Hijo mayor. Tomando este texto, ellos no se dan cuenta que aquí no está hablando en futuro, sino en presente, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que en este tiempo, Cristo es nuestro hermano mayor. Pero arriba no será nuestro hermano mayor, será nuestro Padre Celestial. Bueno, y usted dirá, pero ¿cómo así que es nuestro hermano mayor? Mire, cuando Cristo nació, dice que dio a luz su primogénito. Los que realmente dudan acerca de María, que tuvo más hijos, no se han dado cuenta que no dice el texto que María dio a luz su unigénito. Si dijera su unigénito,
solamente Cristo y no más. Pero dice a su Hijo primogénito. Y cuando dice primogénito es que hay otros, ¿sí o no? Entonces, antes de nosotros nacer de Dios, nacer de la palabra, Jesucristo era el único que había nacido. Pero cuando nosotros nacimos, se convirtió en el primogénito, porque hay muchos más hermanos, porque dice, para que Él sea, tiempo presente, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quiénes son esos muchos hermanos? Somos nosotros. Y será en el cielo que esta transformación se llevará a cabo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y es con ese cuerpo de gloria que le podremos ver tal como Él es. Y dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es solamente una prueba. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es en el cielo donde el Hijo de Dios conocerá, oiga, ¿cómo conoce ahora? 1 Corintios 13:2. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y donde los creyentes estarán reunidos con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, aleluya. Y lo que sigue, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. Un aplauso para Él.